Gloria a Dios. Dios les bendiga, queridos hermanos. Gracias. Que el Señor les bendiga más, como dicen los niños. Amén. Damos gracias a Dios por esta bendición. Está un poco bueno el ambiente acá, ¿no? Se puede sentir. Esta es una bendición, queridos hermanos. Alguien decía, allá atrás decía, está más caliente allá abajo, decía. Y eso es cierto, hermano. Así es que gracias al Señor que hemos sido rescatados de nuestra vana manera de vivir, amén. Y tenemos la bendición ahora que Dios nos ha dado vida eterna, amén. ¿Cuántos están listos? Hoy que deseaba, no vino hermano Fernando, ¿no? Porque hoy deseaba que pasara él, porque a él le gusta cantar. Y entonces dije, oh, pero imagínense los que les tocaba el privilegio, no llegaron, hermano, así que entonces yo estaba pidiendo que pasaran bastantes ahora con privilegio, dije yo, para así, bueno, que aprovechen el tiempo de adorar a Dios y así también, amén, que pongan atención a la palabra del Señor. Bueno, hermanos, vamos a entrar en materia y vamos a hacerlo hoy, esta hermosa noche. Vamos a estar considerando un tema bastante básico para la fe cristiana. Obviamente, usted y yo deberíamos de estarlo siempre ya considerando. Sin embargo, voy a ser claro al considerar este tema. Yo decía, yo me sentía, así como dice el apóstol Pablo, debiendo ser ya maestro, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar los primeros rudimentos, porque a veces, hermano, lo digo por mí, no por ustedes. A veces digo, wow, cuánta falta, cuánto necesito aprender de la palabra de Dios, cuánto me falta, digo yo. Y este es un trabajo o una tarea a no terminar hasta que suene la trompeta. Así es que, mientras tanto, estaremos tratando de hacer con la ayuda de Dios y lo que podamos esta hora estar considerando unos pasajes de la Biblia, amén. Vamos a estar hablando acerca de los dones espirituales, amén. Así es que ese es el tema que vamos a estar considerando. Para eso vamos a ir a la Escritura en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios y en el capítulo 12, primera carta del apóstol Pablo a los Corintios en el capítulo 12, y vamos a estar considerando ahí, queridos hermanos, esos versículos, empezando desde el versículo 7. Vamos a verlo, capítulo 12 y versículo 7. ¿Lo tenemos todos? Amén. Amén. Dice la palabra del Señor así, mire, en Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 7, a la letra dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidades. Mire, esa palabra está en plural. Dones es plural, sanidades es plural. Es muy interesante. Y dice, por el mismo Espíritu. A otros era el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, y a otro diversos géneros de lengua, y a otros interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Amén. Hasta ahí vamos a dejar la lectura por ahora y vamos a orar a nuestro Dios. Oramos. Buen Dios y Padre que estás en los cielos, te damos muchas gracias por tu amor, tu bondad y tu misericordia en esta hermosa noche, Señor, que nos permite reunirnos para, oh Dios, adorarte, glorificarte, Señor amado, y darte a ti la gloria. También para aprovechar el tiempo, Señor,
en aprender de tu palabra, en estudiarla, Señor, y así, oh Dios, poder ser edificados. En el nombre poderoso de Jesús estoy aquí, Señor, en tu nombre, reconociendo mi total y absoluta dependencia en ti, mi amado Espíritu Santo, para que tú me ayudes. Padre, si tú no obras en cada corazón, Espíritu, si tú no tocas, si tú no redarguyes, si tú no convences, si no abres el corazón y la mente, en vano yo estaría acá. Pero comprendo, Señor, y tengo la fe de que tu palabra no regresa atrás vacía, sin antes hacer todo aquello para lo cual ha sido enviada. En el nombre de Jesús y en tu nombre, Señor, abriré mi boca, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Amén, hermanos. Bueno, como les dije, vamos a estar considerando ahora en estos pasajes en donde se habla de los dones del Espíritu. ¿Cuál es el tema, hermanos? Los dones espirituales. Amén. Un don, ¿cuántos saben qué es un don? Es un regalo. Es así de sencillo. Un don es un regalo. Entonces, si hablamos de los dones espirituales, los dones del Espíritu, podríamos decir, son los regalos que da el Espíritu Santo a la iglesia. ¿A cuánto les gusta recibir regalos? Hay algunas personas que, bueno, algunos dicen, dependiendo de quién venga. Hay que ser, sí, porque eso también uno lo puede ver muchas veces. Entonces, pero en este caso, estamos considerando lo que son regalos que el Espíritu Santo da a la iglesia. Yo no sé, para los hombres, queridos hermanos, mayormente los que trabajan, por ejemplo, si un hombre trabaja en la mecánica, a él le fascina entrar a esas tiendas donde hay herramientas. Él se pone motivado, excited, cuando él entra ahí a AutoZone o qué sé yo, algo otras tiendas de eso, los ojos le brillan. Los dos le bailan viendo, wow, dice esa herramienta, wow, es otro. Si vemos a un, qué sé yo, constructor, a un contratista y entra Home Depot, él estaba viendo ahí y dice, wow, esa herramienta me la voy a comprar. Ojalá que alguien me la regalara para mi cumpleaños, dice. Entonces, si hablamos de las hermanas y entran a, qué sé yo, por así decirlo, a Macy o qué sé yo, como no soy mujer, pues no sé mucho de tiendas de ella, pero pongamos eso para que se entienda. Digamos que va a Macy o qué sé yo, algo otra tienda. Va a empezar a ver vestidos, zapatos, va a empezar a ver carteras, va a empezar a ver, y usted sabe, muchas cosas más. Pero así es, y muchas veces quisieran. Así es que mencionándole los dos ejemplos anteriores acerca de los mecánicos o de los constructores, ellos saben que esas tiendas le proveen herramientas para hacer mejor el trabajo. Así de sencillo. Por eso es que ellos dicen, wow, esa sierra me gustaría tenerla, porque él sabe que el trabajo se le va a hacer más fácil. Es una herramienta necesaria. El pintor igual, una brocha, un rolo, dice, con ese rolo abarcaría más la pared y podría avanzar, qué sé yo, así. Pues mire, nosotros, hermanos, como iglesia, un día el Señor vino y la fundó en esta tierra. Él dijo, levantaré una iglesia y ni las puertas del infierno van a prevalecer contra ella. Eso es lo que el Señor dijo, que no había sido levantada la iglesia, pero ya estaba siendo profetizado, diciendo que ni las puertas del infierno prevalecerían contra esa iglesia. Es decir, que Él la dotaría de poder. Y Él cuando murió y resucitó, querido hermano, Él les dijo a los discípulos, no se vayan de Jerusalén, sino esperado hasta que venga sobre vosotros la promesa del Padre. Yo me voy y le voy a rogar al Padre que les envíe el Consolador, el Espíritu Santo. ¿Y qué va a pasar? Cuando Él venga, dice, van a recibir poder.
Y entonces van a poder ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero les voy a dar las herramientas. Primero, el Espíritu Santo. Y entonces ahí es donde nosotros decimos, bueno, el Espíritu Santo viene y dice, yo les voy a dar a la iglesia, les voy a dar dones, les voy a hacer regalos. Por eso es que quería considerar este pasaje. Por lo general, los dones espirituales han sido dados a los cristianos. Note bien y escuche muy bien. Por lo general, los dones o estos regalos han sido dados a los cristianos, pero esto es lo que muchas veces debemos de considerar muy bien, que no es un regalo que me lo dan para beneficiarme a mí mismo. Eso es lo que la palabra de Dios nos enseña, sino para beneficio de otro. Imagínese, hermano, y aquí yo creo que todos o la mayoría han de tener un don, un regalo. Tal vez no lo ha sabido descubrir cuál es. Pero mire, acá dice que para beneficiar a otras personas. ¿Cómo dice el versículo 7 que leímos del capítulo 12? Sino, el versículo 7 dice, mire, pero versículo 7 dice, a cada uno. Primero, de entrada dice, a cada uno. Exacto, no hay nadie. Imagínense si dijera ahí, a algunos les es dado a algunos, entonces diría, bueno, en eso tal vez no entré yo en ese equipo, pero la Biblia dice a cada uno, empezando desde el hermano que está allá, mire, con la cámara ahí por el hermano también, y toda esta línea hasta llegar allá y hasta llegar al último que está sentado allá. Dice, a cada uno le ha sido dada la manifestación del Espíritu. ¿Pero para qué? Para provecho, pero no para provecho personal, no para provecho propio, sino para provecho de la congregación. Y por eso me encanta cómo lo presenta acá el apóstol, diciendo para provecho. Y también me gusta cómo lo dice cuando habla de los ministerios también. Por ejemplo, en Efesios 4:12 dice, para la edificación del cuerpo de Cristo. Al final del 4:12 de Efesios dice, a fin de perfeccionar a quienes, a los, mire hermano, y yo pensaba en esto y digo, para perfeccionar, o sea, Dios está tan interesado, hermano, y Dios es que dice que ha dado dones y ha dado ministerios con un simple propósito de llevarnos a nosotros a la perfección, de perfeccionar, dice, a los santos. ¿Para qué? Para la obra del ministerio, para la de edificación del cuerpo de Cristo. Usted sabe, hermano, mire que como le mencioné, el Señor nos dejó una tarea. ¿Cuál fue la tarea? Se le llama la Gran Comisión. Vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Solito no se puede hacer, pero entre todos sí podemos hacerlo. Y aquí es donde dice la palabra, para la edificación del ministerio, para la obra del ministerio y la edificación del cuerpo de Cristo. Cuando tú y yo venimos a este lugar, venimos a edificarnos, como la palabra de Dios dice en las cartas de Pedro, como edificio vivo. Vamos siendo edificados. Usted se ha fijado cómo construyen las casas, ladrillo por ladrillo, día a día. De repente uno solo ve que hay máquinas, de repente empiezan a escarbar, de repente ya uno mira la fundación, después el plafón, de repente las paredes ya van y uno dice, wow, va caminando. Día a día esa obra se va levantando. Así también el Espíritu Santo de Dios, Dios mismo obrando, querido hermano, va trabajando en su iglesia día tras día, obrando para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Quién es el cuerpo de Cristo? La iglesia. La iglesia, entonces acá es donde dice para la edificación. Y ahí en 1 Corintios 12, en el versículo 11, nos muestra algo también. Dice, todas estas cosas las hace uno, y el mismo
Espíritu, dice, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Entonces, aquí nos da a entender de que los dones son dados soberanamente por el Espíritu. Actualmente estamos viviendo un tiempo en donde las personas, querido hermano, los mal llamados apóstoles de este tiempo, ellos dicen, yo te voy a impartir un don. Entonces, ahí dice, ¿quién es el que da? El Espíritu reparte. ¿Cómo dice? A cada uno en particular, como Él quiere. Es el Espíritu que da los dones en particular como Él quiere. Y probablemente el don que a mí me ha dado, a ti no te lo ha dado. Probablemente el don que tú tienes, yo no lo tengo. Pero cada uno, como el cuerpo mismo, cuando Pablo toma el ejemplo del cuerpo, dice, bueno, el cuerpo está formado por muchas partes. La mano, la cabeza, el cuerpo, los pies. Pero el hecho de que cada uno tenga su nombre no quiere decir que no se ocupa o no se necesitan entre sí. La mano no le puede decir al ojo, no te necesito, solo porque no es mano o no es ojo, sino que todos se ayudan. Y aquí viene lo que hace el Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. O sea, hay cosas que yo las haré y usted tal vez no las podría hacer. Hay cosas que usted las hace bien y yo no las podría hacer. Pero entre todos, querido hermano, el Espíritu nos ha dado para que seamos edificados cada uno, para que vayamos llegando a la perfección, a la estatura del varón perfecto. Entonces aquí es el Espíritu Santo de una manera soberana que reparte a los creyentes. ¿Para qué? Para capacitar a ellos a servir de una manera más eficaz a Dios y de alguna manera determinada también. Pero todas estas cosas las hace uno, y es el mismo, dice. Cada don espiritual ha sido dado con alguna razón concreta. Cada don ha sido dado con alguna razón concreta. Así es que vemos aquí los dones espirituales. Y cuando hablamos de ello, hermanos, como le mencioné, nos referimos a esos regalos. ¿Cuántos en realidad? Piénselo un momentito, piense qué don usted puede tener ahorita mismo. Piénselo. Solo no se sientan con pena, porque esto es algo que Dios lo diseñó y Dios dijo, es mi decisión dárselo a la iglesia. No lo decide un pastor, no lo decide un evangelista, no lo decide un maestro, no lo decide nadie, sino que lo decide el Espíritu Santo. Pero ahora piense, ¿cuál es el don que usted tiene? Primero hay que conocer cuáles hay, que la Biblia los enumera en 9. Y tenemos nosotros ahí, no sé si tal vez la hermana me podría ayudar. Estos 9 dones se clasifican en 3 grupos. Y ahí es donde nosotros podríamos, no sé si tiene ahí la notita, mire, dones del Espíritu se clasifican a los que estudian más este tema, los han llegado a clasificar en 3 grupos. Y aquí dice, el primer grupo se le llaman dones de, ¿cómo le llaman, hermanos? ¿Sí? ¿Lo ven? Dones de, sí, yo sé que la calor está fuerte, hermanos, y no sé si todavía tienen fuerza para decirlo. Dones de, ese es el primer grupo, que lo conforman. El primer don es palabra de sabiduría, palabra de ciencia y discernimiento de espíritu. Esos 3 formados ahí, los 3 juntos, son los dones de revelación. Hoy vamos a practicarlo todos juntos ahí. El primer grupo se le llama los dones de, y si nos lo puede quitar un momento para ver si se les está quedando, hermano. Si lo puede mover de la pantalla un momento. Vamos a ver, los dones de revelación.
Ok, hermano, ustedes que están platicando les puedo hacer preguntas ya. ¿Cuál es el primer grupo? ¿Cuál es el primer dones de revelación que lo forma? Palabra de y discernimiento de espíritu. Vamos de nuevo, porque este es como una clase, hermano. Usted, si no le gustan las clases, pues ya se fregó. Ya se amoló, decía mi abuela. Entonces, pero los dones de revelación, que es el primer grupo, así lo clasifican, y tenemos dentro de ese grupo, el primero que está ahí es palabra de sabiduría, palabra de ciencia y discernimiento de espíritu. Usted no sé si alguna vez le ha tocado enseñar y usted siente como que ha agarrado algo para deshacer un hielo y uno le da y uno siente y esto no entra, dice, y esto no, pero así muchas veces uno siente cuando está enseñando, uno trata de que eso fluya, pero como que la mente dice, no me abro, no, y entonces, y es así, pero vamos de nuevo. El primer grupo que lo conforma, o se le llama los dones de revelación, está formado por palabra de y discernimiento de espíritu. Va, con eso dijo Billy Graham, cuando se repite 3 hay probabilidades de que se quede, Dios, en la mente. Entonces todo eso, hermanos, vemos nosotros, así lo van clasificando, así es que en eso estaríamos ahorita viéndolo. Y como nos damos cuenta, cuando hablamos de estos regalos que el Señor le ha dado a la iglesia, vemos nosotros que es muy importante considerar cuál de esos nosotros tenemos. Por lo menos ahora que usted ya ve esos 3 ahí, piense cuál es, con cuál se identifica, cuál es el que Dios le ha dado. Vamos a ver acá algo. Antes de llegar ahí a explicarle un poco más, quiero dejarle ver algo que no hay que confundir. Oiga bien, porque tal vez alguno de los que está aquí ya pensó en un don que puede tener, pero recuerde, estamos hablando de los dones del Espíritu Santo. Lo que quiere decir que esto es un regalo que da el Espíritu Santo. Ahora, no hay que confundir las habilidades que uno trae al nacer con los dones del Espíritu Santo. Habilidades que traemos, que Dios da cuando nacemos. Entonces, pero no debemos de confundir. Por ejemplo, ¿qué sería una habilidad que ya Dios le encajó cuando venía? Una habilidad, piense ahí un momento, diga algo. ¿Perdón? Retentiva. Una habilidad. Facilidad de palabra. Facilidad de palabras. Otra habilidad más por aquí. Solo los hermanos están participando. Y esto es vigilia, tiene que aguantarse, hermano. Ok. Una habilidad. Ok, mire, hermanos, sí. Una habilidad es saber ejecutar el piano, la batería, la guitarra, el bajo. Esa es una habilidad que Dios ha dado a los hermanos, pero no es un don del Espíritu Santo. Lamento si usted lo estaba pensando, pero ese no es un regalo del Espíritu Santo. Saber cantar no es un don del Espíritu Santo. Saber cantar es una habilidad que Dios le da al ser humano ya cuando nace. Hay gente, hermanos, que no necesita ir a la escuela de canto para ir rápido, agarra nota, rápido entona. Hay quienes tratamos y nunca entona. Como yo no traigo, ya ese no es mi don, esa no es habilidad en mí de cantar. Que soy necio es otra cosa, pero que estoy ahí haciéndolo. Pero, perdón, eso, saber cantar es una habilidad, no es un don, porque eso sin intervención divina,
lo puede hacer las personas. Si no, miren los cantantes mundanos. Esos tipos pueden cantar, hermano. Hasta mejor que a veces que los que decimos que lo hacemos para Dios y lo hacemos todo. ¿Cómo es para el Señor ya sabe que yo no puedo. ¿Cómo es para el Señor? Dice. ¿No cree que deberíamos de cambiar esa situación? ¿Ah? ¿En serio? Ok, decimos nosotros, como es para el Señor, pues el Señor sabe. No, como es para el Señor, escoja una alabanza que sí le sale bien y entonces, y dele con todo ahí. Porque es para el Señor. Le dije, Señor, esta es la única que me sale. Esta es la única que siento que puedo llegarle a la nota. Así es que con esta te voy a alabar. Pero note bien que saber tocar un instrumento musical, saber cantar, son habilidades que Dios da, pero no forman parte de los 9 dones del Espíritu que la Biblia menciona. No forman parte. Ahí no dice, y a uno les dio el don de cantar. No, eso no lo dice ahí. Así es que las habilidades se pueden ejercer sin intervención del Espíritu Santo. Los dones, no. Las habilidades las puede ejercer sin la intervención del Espíritu, pero los dones no se pueden. Y como ya dijimos, los dones del Espíritu son 9 y se clasifican en los que ya mencionamos el primer grupo, los dones de revelación. Así es que vamos a ir viendo uno a uno por ahora. Vamos a empezar. Ya dijimos que los dones de revelación, y el primero que teníamos ahí en lista era, palabra de sabiduría. Vamos a iniciar con ese. La definición de palabra de sabiduría es esta: es la revelación divina, escuche bien, es revelación divina de hechos que todavía están en el futuro. Es decir, que le permite al creyente la capacidad sobrenatural de saber qué es lo que va a ocurrir en el futuro. Se lo voy a repetir. Dice, palabra de sabiduría es la revelación divina de hechos que todavía están en el futuro. Es decir, que Dios le permite al creyente la capacidad sobrenatural de saber qué es lo que va a ocurrir en el futuro. De hechos, se lo repito, que todavía están en el futuro. Pero Dios, en su misericordia, le permite al creyente saber. Ya, ahí Dios le da esa bendición, ese regalo. Le permite la capacidad sobrenatural de saber qué es lo que va a ocurrir en el futuro. Ok, si dice que son hechos que van a venir, que van a pasar en el futuro, piense conmigo en un ejemplo de un personaje bíblico que se encontró o que tuvo palabras de sabiduría. Mire, hay un ejemplo en el libro de Hechos, en el capítulo, los apóstoles tenían estos dones y ellos operaban en estos dones. La iglesia, querido hermano, estaba operando en esta dimensión de los dones espirituales. Y en Hechos 27, el libro de Hechos, capítulo 27, y el versículo 22, Hechos 27, ahí nos habla, queridos hermanos, en una ocasión, el apóstol Pablo se encontraba camino a Roma. Y él se encontraba en un barco. Pero de repente la Biblia dice que Pablo le dijo al capitán o a todos los que estaban ahí, le dijo: varones, no deberíamos de salir porque se ve, porque de alguna manera la tempestad nos puede hacer que perezcamos. Pero ellos dicen, no hicieron caso. Y entonces Pablo, se subieron todos al barco. De repente la Biblia dice que se levantó una tempestad. Se levantó, dice, un huracán. Y dice que empezó a azotar el barco. Y dice que casi se hundía. De repente, no pierda esto, mantenga esto en mente.
lo que le mencioné, que es acerca de, es revelación divina de hechos que todavía están en el futuro. Mantenga eso, o sea, estamos pensando en futuro. Entonces Pablo estaba ahí, en esa tempestad. De repente dice la Biblia que la tempestad era tremenda y el barco casi se hundía, pero de repente Pablo se levanta y les dice: varones, no temáis, porque ni uno de vosotros va a perecer. Él estaba hablando ya a futuro, pero ¿cómo es que Pablo dice eso? Porque él tenía el don de palabra de sabiduría. Recuerde que este don es, dice, revelación divina de hechos que todavía están en el futuro. Es decir, que permite al creyente la capacidad sobrenatural de saber qué es lo que va a ocurrir. Entonces Pablo sí tuvo esa capacidad a través del don de palabra de sabiduría de ver qué iba a ocurrir. Y le dice a los que estaban ahí, le dice: no temáis, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Jehová, de quien soy y a quien sirvo, y él me ha dicho que ni un cabello de vuestra cabeza va a perecer. Ya hemos pasado 14 días en este naufragio, le dice, y sé que no han comido, pero quiero decirle que comamos, porque, o sea, llenémonos de ánimo, porque no van a perecer. Le dice: Dios nos va a cuidar. El don de palabra de sabiduría manifestándose ahí. Pablo ya sabía cómo iba a terminar el asunto. Eso es. Entonces, ahí vemos nosotros, les dice ahí en el verso 34, de ese pasaje, mire cómo le menciona. Le dice: por tanto ruego que comáis por vuestra salud. ¿Y cómo le dice? Pues ni aún un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Y ellos viendo que la barca se hundía, pero lo que ellos no sabían es que Pablo tenía un regalo del Espíritu Santo de Dios, al cual nosotros ahora lo tenemos en la palabra escrita, que es palabra de sabiduría. ¿Cuántos quisieran eso? Esa es la pregunta. ¿Cuántos quisieran el don de palabras de sabiduría? ¿Cuántos se sienten: wow, me gustaría? Pero entienda o recuerde esto, que es para la edificación de la iglesia, no es para beneficio mío. Ahora, si yo digo: quisiera el don de palabra de sabiduría, la pregunta sería: pero ¿para qué lo quiero? ¿Para qué lo usó Pablo? Para alentar. Pablo le estaba diciendo: ¿saben qué? Le dice ahí en el versículo 34, le dijo que no iba a perecer ni un cabello de la cabeza, ni uno de ellos iba a perecer. Entonces, ¿cómo se iban a sentir esas personas? Animado, motivado. Ellos iban a sentir con esperanza. Ahora, imagínense si nosotros tenemos el don, pero lo usamos equivocadamente. Usted tal vez, el Señor le dé esa bendición de saber algo de su hermano, y usted viene y lo mata de un solo. Entonces, ahí es donde debemos de entender que es para la edificación del cuerpo de Cristo. Acá, y fíjese algo, yo pensaba en algo de la escritura y no lo tengo bien exactamente en mi mente ahorita, pero hay un versículo que dice: la comunión de Jehová es con o la comunión íntima, creo que dice, de Jehová es con los santos, ¿verdad? Entonces, y yo decía: comunión íntima es con los santos. Entonces decía: bueno, ¿pasó esa relación con alguien en el Antiguo Testamento? Y digo: claro, con Abraham, con Isaac, con Jacob. Y me gustó algo que encontré acerca de la vida de José, porque José, como dice la palabra, que la comunión íntima de Jehová es con sus santos. En el Antiguo Testamento él dice: José me agrada, José me gusta, José tiene comunión conmigo. Entonces yo le voy a revelar, le voy a dar este don
Él ya operaba en ese don, en palabra de sabiduría. Usted se acuerda, o usted sabe dónde más o menos queremos llegar, que es que José en un momento él pudo saber qué es lo que iba a pasar en la nación de Egipto. Él le dijo al rey: ¿sabes qué? Vienen 7 años de abundancia, vienen 7 años también de escasez, y eso era a futuro. Pero José estaba operando en ese don, en palabras de sabiduría. Dios le estaba permitiendo conocer ya el futuro. Pero eran hombres que estaban en íntima comunión con Dios. Yo creo que en este tiempo, hermanos, en el Nuevo Testamento, que es tan importante tener eso en mente, la división del Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento, que la Biblia le llama, o Jesús mismo lo llamó, Antiguo Pacto y Nuevo Pacto. En el Nuevo Pacto, a mí me sorprende algo, y yo sé que tal vez usted no estará de acuerdo, pero no tengo problema con eso, porque la Biblia lo establece, así que no tengo problema en eso. Pero mire, en el Antiguo Testamento la comunión del Dios era con esas personas íntimas. Era con pocas personas que Dios les revelaba. Por eso tenían que ir, ve donde el vidente, ve donde el profeta, ve donde aquel, no a todos. Aunque era gente del tabernáculo muchas veces, pero decían: no, tenemos que ir donde el sacerdote, no a todos. En el Nuevo Pacto me llama tanto la atención que Dios dice: voy a quitar esa barrera, voy a hacer un solo pueblo. A estos les voy a dar un nombre que se van a llamar reyes, sacerdote, nación santa. Y si dice sacerdotes, entonces yo les voy a revelar mis secretos también. Les voy a dar dones. No como en el antiguo tiempo, que solo buscaba a algunos nada más, sino que aquí a todos. La Biblia dice a cada uno. A cada uno. ¿Por qué? Porque Dios quebró esa muralla. Y Él dijo: a Pedro le voy a dar un don, a Juan le voy a dar un don, al hermano Héctor otro don, al hermano Fidel otro don, al hermano César otro don, a todos aquí un don. Y Dios es tan bueno, hermano, que a cada uno los ha dado un don. Imagínense. Ahora, ¿cuál será? Esa es la tarea que tenemos por delante, para saber cuál es. Palabras de sabiduría. José operaba en este don. Llega donde Faraón y le dice: mire, rey, eso quiere decir que van a haber 7 años de escasez, pero ahorita hay 7 años de prosperidad. Tenemos que ahorrar, tenemos que guardar, para que cuando eso venga no nos halle con las bolsas vacías, con los graneros vacíos. Aprenda de esto, hermano. Aprenda de esto, que hay que ahorrar en el tiempo de las vacas gordas, para no andar con la cajita ahí en el semáforo. Queremos mandar el cuerpo para allá. Los cristianos deberíamos de ser gente ordenada hasta en eso, hermano. Hasta tener ya lo que se gasta en el funeral, para por si acaso me toca, que no me anden ahí en la fotito poniéndome en las tiendas, o que vengan donde el pastor. ¿Será, pastor, que puede así hacer un cheque para la funeraria aquella? Se tiene que ahorrar, pero bueno, ese no es el tema. Después vamos a hablar de finanzas y de administración. Vamos, entonces, pero aquí nosotros vemos el don del ahorro. Acá José tuvo el sueño, Dios le reveló el futuro de su vida y de lo que iba a pasar, tanto con él como con la nación donde él estaba. Aquí vemos también, hay otro ejemplo de otro hombre que tenía este don, y se encuentra en Hechos 11, 28. Hechos capítulo 11 y versículo 28. Dice la palabra del Señor, mire: y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu, mire, daba a entender que vendría
una gran hambre en toda la tierra habitada. ¿Que estamos en una gran hambre, dice? No, que vendría. Dios le permitió a este hombre ya poder ver. Recuerde lo que le mencioné, que es de tener esa revelación divina de hechos que van a venir a futuro. Entonces este Agabo dice que daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por manos de Bernabé y Saulo. Este hombre llamado Agabo tuvo el don de palabra de sabiduría, que es lo que Dios permite, hermano, al cristiano, al creyente, esa capacidad sobrenatural de saber qué es lo que va a ocurrir en el futuro. ¿Alguien de ustedes, Dios le ha dicho qué va a pasar en el futuro? No me vaya a decir de, sí, Cristo viene, eso ya lo vemos por la palabra de Dios, está escrito, ¿no? Pero alguien que tiene este don, hermano, pero esto es de tener mucho cuidado también de no ser manipulador, porque hay quienes son tremendos manipuladores, hermano. El don de la sospecha lo tienen más desarrollado que los dones del Espíritu Santo. Y entonces hay quien puede acercarse. Por eso es que también Dios nos da otro don que se llama discernimiento de espíritu, lo cual lo vamos a tocar después. Pero mire, acá nosotros vemos también en Hechos ahí, nosotros vimos que este Agabo pudo ver bien qué es lo que iba a pasar. Lo vimos en 11, 28 y 30. Ahora vamos a ver Hechos 21, 10. Otra vez más, 21, 10. Y permaneciendo nosotros ahí, algunos días descendió de Judea un profeta llamado Agabo. Mire, este mismo, la Biblia dice que era profeta. Este era verdadero, no como los de Miami. Entonces, dice, permaneciendo nosotros ahí algunos días descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos, mire qué es lo que hizo. Tomó el cinto de Pablo y luego que dice, y atándose los pies y las manos, dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. Este hombre estaba hablando y operando a través del don de palabra de sabiduría. Él estaba diciendo qué es lo que le iba a pasar al apóstol Pablo en un futuro no muy lejano. Estaba ahí. Entonces, volvemos a la definición porque hasta ahí lo vamos a dejar en las citas bíblicas, este don. Pero le repito, el don de palabra y sabiduría es la revelación divina de hechos que todavía están en el futuro. Es decir, que le permite al creyente la capacidad sobrenatural de saber qué es lo que va a ocurrir en el futuro. Ese es el don de palabra de sabiduría. Y es a lo más que puedo explicárselo, mi querido. Más de ahí no puedo, y entiendo que hay personas mucho mejor para hacerlo. Pero en este caso, eso es lo que estoy tratando de hacer. Que se dé cuenta de que estos son regalos que el Espíritu Santo da y que están para cada uno de nosotros. Y que deberíamos de anhelarlos. Deberíamos de decirle: Señor, yo me había conformado con que, como dicen algunos, con solo que el Señor me lleve al cielo, aunque me tenga en un rinconcito allá, todo aislado.
Pero Dios dice, yo no quiero eso únicamente, yo quiero que tú allá camines con esos dones, con esos regalos que yo te he dado y que hagas cosas grandes para mí. Eso es lo que Dios quiere. ¿Ustedes lo anhelan, hermanos? Yo quisiera tener los dones todos, pero dice la Biblia que eso es regalos del Espíritu, que los da a como Él quiere, como Él decide. Y ahí es donde usted dice, Señor, aquí estoy, Espíritu Santo, aquí estoy. Cualquiera que quieras hacer en mí operar, cualquier don, estoy. ¿Cuántos están abiertos para que Dios obre a través del Espíritu Santo y decirle, Señor, aquí estoy, lléname? Así, y poder hacer las cosas tuyas con eficacia, que sea efectivo en lo que hago. Y de esa forma Dios quiere hacerlo. Segundo don que vemos nosotros ahí, como estamos hablando del primer grupo, que son los dones de revelación, y ya vimos el don de palabra y sabiduría. Hoy vamos a ver lo que es el segundo de ese grupo, que en este caso sería palabra de ciencia. Dice la definición: palabra de ciencia es la revelación de hechos que están sucediendo en el presente, es decir, aquí, ahora, o sucedieron en el pasado. Esto es un poco diferente, aunque algunos cuando lo estudian dicen, pero estos casi son iguales, se parecen. Por ejemplo, el escritor de la Biblia, el comentarista de la Biblia Vida Plena, él lo pone un poquito diferente. Entonces, pero aquí vemos nosotros, palabra de ciencia es la revelación de hechos que están sucediendo. ¿Cuándo? Aquí, ahora, en el presente, o sucedieron en el pasado. Ahí es. Entonces, los apóstoles, como les repito, operaban en estos dones. Y el apóstol Pedro, usted sabe que la iglesia primitiva se levantó, queridos hermanos, con un amor, con una unidad, con esa pasión, queridos hermanos, por Dios, y ese amor entre ellos que fue lo que los mantuvo por muchos años unidos. El amor, la unidad, a tal punto que la Biblia dice que todos los cristianos vendían sus propiedades y las traían y las ponían a los pies de los apóstoles. Y la Biblia dice de esta manera: y a nadie le faltaba nada. Nadie era, queridos hermanos, escaso de algo, porque todos lo vendían y lo repartían entre todos. Si él tenía, yo tenía. Si yo tenía, tenías tú. Si así era la iglesia. Qué diferente es a la actualidad, ¿no? Sálvese quien pueda, cada quien rece a su santo, dicen. Entonces, pónganse a pensar qué lejos estamos. El que no trabaja, que no coma. Y hermano, yo te voy a ser bien honesto, yo lo he practicado mucho, esa situación que no es bíblico, porque hay veces que yo veo gente en los semáforos ahí pidiendo, y yo digo, pero si este está más joven que yo todavía, y entonces este debería de darme todos los papeles tuyos y vas a ver qué provecho se le saca, le diera yo. Entonces, pero la iglesia primitiva era diferente. Y yo sé que esto incomoda y nos hace pensar mucho, hermanos, pero es la realidad. Pero la iglesia dice que vendían todo y lo traían a los pies de los apóstoles, a tal modo que nadie necesitaba nada. Y al tener esa actitud, decían, wow, el hermano Ángel, qué buen hermano, vendió su casa y la trajo a los pies de los apóstoles. Qué wow, el hermano allá, Edwin, vendió su propiedad y lo trajo. El hermano allá vendió su propiedad y lo trajo. Así, pero salieron unos y dijeron, vamos a ponerla también en venta nosotros. Y se llamaba, el hombre se llamaba Ananías.
y su esposa Zafira, y ese matrimonio se comunicaba. Allí sí había comunicación, mire. El problema es que una comunicación equivocada. Se ponían de acuerdo para lo malo. Y entonces le dice, bueno, vamos a vender la propiedad nuestra y vamos a hacer lo que todos están haciendo. Vamos a traer. Pero de repente le dice, hey, pero son $500,000. ¿Qué vale la casa? Que eso duele mucho. ¿Cuántos años hay que trabajar para ahorrarlos? Y entonces le dice, bueno, lo que hagamos es, para no quedar tan mal, digamos que la vendimos en tanto. Vamos a traer el diezmo de la mitad del diezmo. Entonces, eso solo es para contemporizar un poco. Pero ahí le dice, vamos a traer, pero no todo. Y llega delante del apóstol Pedro y le entregan, aquí está, hermano Pedro, aquí está el valor de la propiedad. Y como estamos estudiando el don de palabra, de ciencia, y los apóstoles operaban así en los dones del Espíritu, el don de palabra de ciencia estaba en el apóstol Pedro. Y como le mencioné la definición, que es revelación de hechos que están sucediendo en el momento presente o que han sucedido en el pasado, las dos cosas estaban ahí, porque algo había pasado ya, pero algo estaba sucediendo en el momento. ¿Me explico? Había pasado que la venta, ya eso ya era un hecho, estaba vendido. Y entonces ellos ya se habían puesto de acuerdo allá. Y en el momento estaba pasando que le estaba dando, dice en El Salvador, la gran guayaba. Eso es para referirse a la mentira. Así le dicen algunos en El Salvador. Ese te pegó una gran guayaba, le dicen, te dio una gran guayaba, por decirle, te pegó una gran mentira. Entonces el apóstol Pedro, operando en el don de palabras de ciencia, el Espíritu Santo viene y le dice, te está engañando, no te está diciendo la verdad. Y le dice el apóstol Pedro, Ananías, primero entró el hombre y le dice, Ananías, ¿vendiste la propiedad en tanto? Y aquí le dice, sí. Y Pedro le dice, no has mentido a los hombres, sino a Dios. ¿Por qué permitiste que llenara Satanás tu corazón? Le dice, ahora mismo los jóvenes te van a llevar. Y cayó el hombre ahí muerto, hermano. El don de sabiduría, de palabras de ciencia operando. ¿Por qué? Pedro supo en cuánto lo había vendido, y también estaba, en el momento sabía que le estaba mintiendo, y le dijo, ahora mismo vas a recibir el pago de esto. Mueres aquí mismo y te llevan a enterrar. Y eso es que está operando en palabras de ciencia, revelación de hechos que han sucedido en el presente, que han sucedido en el pasado o están sucediendo en el presente. Palabras de ciencia. ¿Cuál era el don de palabra de sabiduría? De hechos que están en él. Pero esto es de hechos que están en el presente y en el pasado. Ya con eso me voy contento, hermano, que ya ustedes ya van ahí. Dice, luego mire, como le mencioné, de lo que anteriormente le mencioné, que el Señor tenía personas en el Antiguo Testamento los cuales también les permitió operar en estos dones. Y uno de ellos fue el profeta Daniel. Daniel tenía esa palabra de ciencia, aunque también palabras de sabiduría. También ese don, o sea, estaban bendecidos los hombres de Dios, queridos hermanos. Y mire que Daniel, nosotros vemos que se pudo dar cuenta del sueño. Usted se acuerda cuando Nabucodonosor soñó, ¿no? Cuando el rey tuvo un sueño y dice que llamó a todos los adivinos, los brujos, los sátrapas y todo ello, y les dijo, bueno, quiero que me den la interpretación del sueño. Y entonces
todos ahí diciéndole, ok, rey, cuéntenos el sueño. Le digo, no, así no es. Ustedes, ya estoy cansado de que, a ver cuántas mentiras me han pegado ya hasta aquí, y siempre me han hecho creer pura. Ahora quiero que me digan lo que soñé y qué significa el sueño. O sea, ese es un reto serio, hermano. Pero pasó uno y le decía, no, es difícil que se pueda hacer eso, tiene que revelarlo el rey, tiene que decirlo. Y le digo, no, si no me dicen qué soñé y qué significa, a toditos les toca corte cuello. Ahorita es su último round, hoy se van a ir. Pero de repente dice que menciona, allá está uno, un hebreo, ese sabe, le dice, sabe interpretar sueños, le dice. Ese tiene el espíritu de los dioses. Así dijeron ellos. Y de repente le dice, pues vayan a traerlo. Y viene y Daniel le dice, señor rey, solo deme un día, vamos a ir y a orar, porque el sueño que el rey ha soñado no se lo puede decir nadie, solamente el Dios Altísimo. Él es el único que puede traer eso aquí. Y de repente, hermano, Daniel se va a orar con los otros muchachos y el Señor le revela el sueño y empieza a decirle, el rey soñó esto y esto y esto, y el rey se iba quedando impactado. Y de repente le dice, lo que quiere decir el sueño es esto, y le dio el significado. Entonces dijo, wow, verdaderamente que no hay Dios como el Dios de Daniel. Él es el único que revela los tiempos. Él es el único que revela lo que está por venir. Él es el único que puede hacer eso. Y a Daniel lo iban pasando, primero un rey, después vino otro. ¿Se acuerdan que se sintió así bien altivo el hombre y prepotente, orgulloso? Y de repente, querido hermano, violó todo lo del templo, ahí las reglas del templo y los utensilios y todo eso. Y dice que apareció una pared, en la pared, perdón, apareció un letrero que decía, ¿cómo decía? Mené, mené, tekel, uparsin. Y dice que nadie podía interpretar. Daniel, con el Espíritu de Dios operando, querido hermano, también ahí dice que le dijo, la escritura, el mensaje que está ahí quiere decir, pesado ha sido en balanza y ya ha salido falto. Hasta aquí llegó tu reino. Y ahí se dieron cuenta que Daniel era hombre del Dios Altísimo también. Palabra de ciencia, aunque también palabra de sabiduría. Pero también tenía eso. Y como le mencioné, Daniel le dijo al rey el sueño, lo que ya había pasado, pero le estaba diciendo lo que estaba sucediendo en el presente, en el momento. Entonces ahí es donde él se da cuenta. Le mencioné lo que también Pedro le dijo a Ananías y a Zafira. Luego en Hechos 9 tenemos otra cita de Hechos 9, vamos a verlo ahí en el capítulo 9, versículo 10, y dice la palabra del Señor así, mire. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí que él ora. Está pasando esto ahorita mismo, él está orando. Y ahí, mientras nosotros vemos también en el capítulo 10, versículo 19, también Pedro está ahí en el versículo 19 del capítulo 10, dice, mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, he aquí 3 hombres te buscan, levántate pues y desciende y no dudes en ir con ellos. Ahí también está pasando algo y Pedro está recibiendo el mensaje,
porque él operaba en el don de palabra de ciencia también. Es algo que estaba pasando en el momento. Le repito la definición una vez más para cerrar este don, y es que palabra de ciencia es la revelación de hechos que están sucediendo en el presente o sucedieron en el pasado. Vamos a ir al tercer puntito, el tercer don, que es discernimiento de espíritu. Ahora, antes de proseguir, hermano, referente al don de palabra de ciencia, ya que se trata de hechos que están sucediendo en el presente o sucedieron en el pasado, ¿cuántos también les gustaría tener ese don? Eso es lo mejor que pudiéramos tener. Pero después, cuando terminemos, vamos a ver, querido hermano, algo que a mí me llamó tanto la atención, que hay un requisito tan fuerte en esto, que yo me quedé pensando y dije, wow, o sea, tan bonito es tener los dones. Es maravilloso caminar en ese nivel de los dones espirituales, pero Pablo viene a dar una recomendación. Si llegas a tener los dones activos, también quiero darte una recomendación, dice, a través de la palabra del Señor. Y es muy bueno tener palabra de ciencia, el don de palabra de ciencia o el don de palabra de sabiduría. Ahora vemos también el tercer don, que es discernimiento de espíritu. La definición es la siguiente. Dice que este es el don mediante el cual Dios revela la clase de espíritu que está obrando en determinada operación sobrenatural. Y hermano, este es tan importante también. Todos los dones son importantes, pero este es tan importante porque aquí, como le mencioné, se ha visto lo que es la manipulación muchas veces y lo que es el abuso. Manipulación y abuso. Y por eso es tan importante que la congregación, los cristianos, tengamos lo que es este don, que es discernimiento de espíritu. ¿A cuánto les gustaría tener el discernimiento de espíritu? Es tan importante, la iglesia lo necesita tanto. Y se dice que este don es llamado los ojos de la iglesia. El don del discernimiento de espíritu. Dice que es el don mediante el cual Dios revela la clase de espíritu que está obrando en determinada operación sobrenatural. Usted se afía, mire hermano, es tan terrible ahora el tiempo que estamos viviendo, que de repente a alguien, ya sea mayormente los que tienen que salir a dar la cara hoy en el mundo que estamos viviendo a través de las redes sociales, son los que están al frente de una congregación o de un ministerio X, cualquiera, de un ministerio evangelístico o de cualquier otro ministerio. Pero cuando ellos hacen ciertas cosas por manipular la mente débil de muchos cristianos que no leen la Biblia, que no conocen la palabra de Dios, ellos salen. Por ejemplo, a mí me impactaba, bueno, no me impactaba, sino que consideraba esta situación de una persona que dice que es profeta. Y ella dice, Dios me dijo que me divorciara de mi marido. Así dice. Estaban al frente de una congregación, vamos a decirle entre comillas, ¿no? Pero dice, de repente tuvieron problemas, como me imagino que todos los matrimonios tienen, ¿no? Solo que cada quien lo soluciona en la manera que ellos creen conveniente, muchas veces, aunque la Biblia ya tiene cómo deben ser solucionados los problemas dentro del matrimonio en los hijos de Dios. Ahora, pero usted sabe, las personas muchas veces se van a la forma como ellos quieren. Y entonces
Pues esa persona lo solucionaron a como ellos quisieron. Y de repente sale diciendo la mujer: Dios me dijo que me divorciara de mi marido. Bueno, escuché dos. Las dos dijeron que Dios le había dicho que, y te tengo algo. Ya está en la atmósfera, le decía. ya está en el ambiente espiritual, ya estás divorciada. Pero de repente solo falta que vayas a firmar. Y así lo hicieron. Al tiempito sale diciendo: Dios me dijo que me volviera a casar. Así. Entonces, y dice: no importa cómo lo miren, no importa las críticas, no vivimos por eso, lo que importa que es lo que Dios dijo. Y yo digo: pero ¿qué Dios tiene esta? Porque mi Biblia dice que Dios aborrece el divorcio, repudia. Y entonces dice que Dios no quiere eso. Y Pablo dice: bueno, y si te divorcias, quédate sin casarte. Lo cual a todos los que he visto y que están en esa situación y me han contado, dicen: no creo quedarme solo, dicen. Sabrán ellos. Y entonces dice, pero la Biblia ya lo dijo. Pero miren, lo que quiero decirles es esto: que cuando una iglesia, cuando un cristiano tiene el don de discernimiento de espíritu y conocimiento de la palabra de Dios, usted no va a caer en la mentira y en las patrañas de esa gente. Usted no va a caer en ese engaño. Le va a decir: hey, tal vez alguien te la compra, pero yo no te lo puedo comprar. Eso es mentira del diablo. Esa es obra del enemigo, queriendo confundir a los que no conocen la palabra de Dios. Pero una iglesia enseñada por la palabra le va a decir a Satanás: mentiroso, afuera. La palabra de Dios dice esto. Aunque tú digas que Dios te dijo, ese Dios que te habló no es el mismo que ha dejado la palabra de Dios. Podría ser el Dios de este siglo, que cegó el entendimiento de las personas, pero no el Dios del cielo. Porque yo digo: alguien se equivocó. Alguien se equivocó. Esa persona y es imposible que Dios mienta. Todo hombre sea mentiroso, pero Dios es veraz. Y esta palabra es infalible y es inerrable. Ella está libre de todo error. Los hombres pueden inventarse cualquier cosa. Nosotros podemos inventar cualquier cosa, pero la palabra de Dios está escrita y a ella no se le puede ni añadir ni quitar. Y el don del discernimiento de espíritu nos ayudará. Mire, dice la palabra de Dios en Hechos 16, versículo 16. Hechos 16, 16. Vamos a ver ahí. Hechos 16, 16. ¿Cómo dice la palabra de Dios? Ahí léalo hasta el versículo 18. El camino de salvación, los que anuncian el camino. Y esto lo hacía por muchos días. Más, ¿qué dice la Biblia? Desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al Espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Ahí dice que esta era una muchacha que tenía espíritu de... ¿Y qué es lo que le decía? Estos hombres, decía ahí en el verso 16, le decía: estos hombres son siervos del Dios Altísimo. Son siervos del Dios Altísimo. ¿Estaba diciendo mentira? No. Pablo fue un siervo del Dios. Pablo, apóstol, siervo de Jesucristo. Esta mujer no estaba diciendo una mentira. Y decía:
quienes os anuncian el camino de salvación. Esa es otra verdad, porque Pablo decía: yo he llenado todo del evangelio de Cristo, decía, desde tal ciudad a tal ciudad, todo lo he llenado y me gastaré, decía, predicando la palabra. Ella estaba diciendo verdades, pero Pablo, como tenía el don de discernimiento de espíritu, se quedó viendo. Pero ¿sabe algo, hermano? A mí me llama la atención que Pablo no actúa en el momentito. Lea lo que dice el versículo ahí más abajo. Y esto dice ahí más arriba. Y esto dice, lo hacía por muchos días. Pablo usó eso como nosotros lo usamos. Hay dejarlo estar. Dejarlo estar un ratito. Sí. Pablo la dejó por un tiempito, pero él decía: viene un momentito en donde voy a poner las cosas bien claras. Y ahí él en el momento dice que lo hacía por muchos días, más desagradando a Pablo. Ya lo tenía hostigado, y entonces dice que le dijo, se volvió y le dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salga de ella. Y salió en aquella misma hora. Esta mujer estaba, querido hermano, estaba haciendo algo, estaba obrando de una manera extraña, pues, pero Pablo estaba muy atento porque tenía el discernimiento de espíritu. Y es lo que tenemos la tarea nuestra, a pedirle a Dios, porque hoy en este tiempo se mueven tantas cosas en las congregaciones que uno dice: mire, hermano, yo no estoy, no dudo de esto, de que hay cristianos que se van creyendo que lo que vieron en una congregación es de Dios, cuando no tenía nada que ver con Dios. Pero es porque no hay discernimiento de espíritu. Y es ahí en donde, pues, milagros, en cierto modo, muchas personas lo hacen. Y la Biblia dice: los dones son irrevocables. Alguien pudo recibir un don de Dios, pero él no perseveró en el camino de Dios en santidad, a como Dios le pedía, y de repente él sigue obrando. Cuando llegue al cielo, se encontrará con las palabras de Mateo 7:21. Muchos me dirán en aquel día: Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre sanamos enfermos, en tu nombre. Y el Señor les dirá: no los conozco. Pero el Señor lo hará allá. Pero nosotros, a través del don de discernimiento de espíritu, deberíamos aquí de ver y de tener ya conocimiento, de decir: no, eso no es de Dios, esa es obra del enemigo. Por ejemplo, usted se ha fijado que a veces hay congregaciones de hermanos que empiezan, por ejemplo, a cantar los coros que cantan los hermanos acá, ¿no? Pero de repente el ritmo que le van dando, y así la congregación va empezando a saltar y a saltar, y empieza, y de repente empieza allá, y de repente es un solo revolú ahí, toda esa cosa, un solo relajo. De repente sale alguien, agarra la mano de uno y lo lleva con el otro y le dice: dice el Señor que este es tu esposo, y aquel está casado. Y ya están metiendo. O vienen supuestamente profetas a la iglesia y le dice: dice el Señor que este es tu marido, que esta es tu esposa. Y hermano, y nada que ver. Y si el hombre ve que la mujer es bonita, dice: sí. Si la hermana ve que el chavo es bien, es ahí como esos famosos, dice: sí, Señor, recibo esa profecía. El problema es que ya está comprometido, ya está divorciado o ya está casado.
Y ahí es donde, si tiene el discernimiento de espíritu, va a decir: te reprendo, Satanás. Pum, siéntese en el nombre del Señor. Y la sienta. Pero, ¿por qué? Mire, hermano, es terrible. Por aquí cerquita, como unas 2 millas, había una iglesia. Y mire que ponían un montón de flores ahí en la plataforma de ellos. Y entonces ponían y un montón de flores. De repente hicieron una vigilia, las 2 congregaciones. Y las dos congregaciones son de las que al ritmo de la música van brincando y todo eso, ¿no? De repente se levanta una profeta y estaba la otra. Y empiezan, hermano, y en las profecías se contradecían. Hasta el punto que dijeron que una estaba endemoniada y la otra sí era la que quería liberar a la endemoniada. Hermano, y se va armando una. Y después decían que había un mal espíritu adentro de las flores. Y decía: ahí está, ahí está. Y todos diciendo: wow, qué cultazo el que el Señor ha ministrado. Y decían: hasta el Señor mostró que habían espíritus en las flores. Imagínense hasta dónde. Alguien que tenga el discernimiento de espíritu, hermano, rapidito le dice: esto no es de Dios. Pero se necesita tener discernimiento de espíritu. Como Pablo estaba escuchando a la muchacha. Le decía: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, que os anuncian. Pero Pablo dijo: sí, pero ese no es Dios, no es la voz de Dios dentro de esa persona. Ese no es Dios. Ese es el enemigo, ese es el diablo mismo operando en esa mujer. Por lo tanto, para afuera es que vas. Así, se necesita, hermano, tener discernimiento de espíritu. Ya. Yo no sé, tómelo como usted quiera, no me molesta, pero yo no soy fácil para tragarme las cosas, hermano. A mí puede venir diciéndome: el Señor me dijo, y lo primerito que voy a hacer es: ok, lo filtro con este filtro. Porque Dios no se contradice. Dios no, por ejemplo, que Dios le dijo que se divorciara y después le dijo que se volviera a casar. Está wrong way, está equivocado, está opuesto. Dios no se contradice, hermano. Dios no se contradice. La carne es que le dijo: necesitas a uno más joven. Es la carne que yo digo: no, te estabas muriendo, te estabas derritiendo por quererte casar. Entonces ahí, pero Pablo no fácil se tragaba las cosas. ¿Cuántas veces le han vendido algo a usted y usted ha dicho: Dios me habló, Dios me dijo? Y de repente termina desilusionado. Y fue Dios que me dijo. No, no fue Dios. El problema es que no tuviste discernimiento de espíritu. Y ahí está. Ahora, como le mencioné, es urgente que la iglesia tenga estos dones para poder ver como Dios mira. Y también vemos nosotros que algunos hombres de Dios han dicho que estos dones representan o son la iglesia, los ojos de la iglesia. Una iglesia con estos dones, hermano, no permite ni tanto relajo. Y cuando conoce la palabra de Dios, vas a ver poner cada cosa en su lugar. Cada cosa en su lugar. Es tan ordenado Dios, hermano, que para todo dejó un orden. Hasta para los dones, para las lenguas, para todo ello. Aquí nosotros vemos que el Señor quiere que la iglesia tenga eso. Y queridos hermanos, yo sé que, como le mencioné, en el Nuevo Testamento es algo que está abierto. Como decía el texto que leímos en Corintios, que a cada uno le es dado. Y si volvemos a la porción base que tomamos, capítulo 12 de Primera de Corintios,
vamos a cerrar esto aquí. Y mire, en el versículo 1, solo cerraré con esto, diciendo o leyendo lo mismo que dijo el apóstol Pablo. ¿Cómo dice? No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Dice el 2: sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba, llevándonos como se os llevaba a los ídolos mudos. Boom. Ahí. Hermanos, Dios no quiere que ignoremos esta situación. ¿Para qué? Para que no seamos llevados como aquellos de allá afuera, como que los llevan a los ídolos mudos. Pobrecitos los católicos, hermanos, que los llevan así a los ídolos mudos. Y allí se arrodillan, hermano. Y se van molestándose la rodilla. Pero Dios no quiere que nosotros como iglesia ignoremos este asunto. Dios quiere que nos demos cuenta que hay regalos y que Dios está dispuesto y deseoso a dárnoslos. ¿Cuántos quisieran esos 3 dones de los cuales hablamos? Los cuales les llamamos o los agrupamos en un grupo que se llamaba dones de revelación. Y esos son palabra de sabiduría, palabra de ciencia y discernimiento de espíritu. Cuando tenemos eso, hermanos, vamos a ser cristianos más efectivos. Vamos a cuidar más. Pablo dijo en una ocasión: por tanto, velad por la grey donde Dios os ha puesto por obispos, porque después de mi partida vendrán muchos que van a querer llevarlos arrastrados como ídolos mudos. Así. Pero usted y yo somos llamados. Por eso, hermano, yo le voy a decir algo. Antes de que saque una conclusión de alguien, usted tiene que leer la palabra bastante de Dios. Si usted es de los que siempre que lee solo mira cositas así como lo que yo veo acá, superficiales, ceja, tacones, pantalones, si todo eso, tú tienes un gran problema, porque esta palabra es tan profunda, es tan extensa, que el Señor quiere enseñarnos de todo. Cómo debe de ser el actuar de un verdadero cristiano, cómo debe de tener dones, cómo debe ejercer ministerio, cómo debe de tratar al prójimo. Nos enseña de todo. Y por eso y no es que yo sepa, hermano, bastante, pero lo que hago es que averiguo un poco y yo digo, no, tengo que ver esto a través de la palabra. Nadie sabe todo aquí, todos estamos aprendiendo, pero eso no quiere decir que a la haraganería, a la holgazanería, a la vagancia la vamos a tomar como virtud. Eso no es virtud. Eso, al contrario, la Biblia dice, como decía, el que no trabaja, que no coma. Y Dios dijo algo: si tú me buscas en lo privado, yo te lo recompenso en público. El Señor trabaja con esas leyes, diciendo: búscame en privado, yo te recompenso en público. Lee mi palabra, yo te voy a ayudar. Lo que tú no puedes hacer, yo lo voy a hacer. Pero quiero ver tu afán por el estudio de mi palabra. Así es que vamos a dejarlo hasta ahí, esta hora, y vamos a inclinar nuestro rostro, solo a considerarlo, estos 3 dones de los cuales hablamos, los cuales se le llaman dones de revelación, y lo cual es palabra de sabiduría, palabra de ciencia y el discernimiento de espíritu. Y le podemos decir al Señor: Señor, aquí estoy. Todavía no sé cuál de ellos tengo, pero me gustaría que mi vida sea un depósito de esos dones espirituales. Tener eso para poder discernir cuándo eres tú y cuándo es el enemigo que quiere poner un atajo en mi camino, cuándo es que me quiere echar una traba. Señor, ayúdame, por favor, para tener esos dones activos en mi vida. Yo necesito. Dice que es el Espíritu Santo que los da.
Así es que hoy le podrías decir ahí donde estás: Espíritu Santo, dame. El Señor está así, hermanos, como lo que le mencioné, que cuando entra uno a Home Depot mira para todos lados y encuentra de todo. Así también es el cielo mismo. Hay dones de palabra de sabiduría, está el don de palabra de ciencia, está ese don de discernimiento de espíritu que tanto es necesario para nuestras vidas. Y le podemos decir: Señor, aquí estoy, dame eso, yo quiero. Dame más de ti, dame más de ti, más de ti. Lléname, Señor, dame dones espirituales para operar en ese nivel y ser más efectivo, para que todos juntos nos edifiquemos en esta hermosa hora. Padre, nos humillamos, te pedimos perdón, Señor, y queremos que nos ayudes. Señor, tal vez hasta hoy, yo no lo sé, en lo personal te puedo decir que estoy escaso, Señor. Cuando considero todos estos regalos que tú has dejado para nosotros, yo quiero decirte que los necesito, los anhelo, Señor. Yo te anhelo y te necesito. Llénanos, Señor, más y haznos trabajar en este nivel, en esta dimensión, solo con el propósito de edificarnos unos a otros, para ser de bendición unos a otros. Señor, ayúdanos con todas nuestras limitaciones humanas, Señor, pero aquí estamos. Si en algo podemos ser útiles, aquí estamos, Señor. ¿Te gustaría decirle esta noche: si en algo puedo ser útil en esta viña, Señor, en esta grey, aquí estoy, úsame en los dones, dame esos dones, Señor, en el nombre de Jesús. Aquí estamos, Padre, abrimos nuestro corazón, nuestro espíritu. Siga orando, hermano, dígale al Señor: Señor, aquí estoy, yo quiero más de ti. Aleluya. Sí, Señor, bendito el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Vamos a estar de pie, hermanos. Levantamos nuestras manos, cerramos nuestros ojos y abrimos nuestro corazón. Dios ya dio los dones del Espíritu. La tarea de nosotros es descubrir cuáles son los dones que Dios nos ha dado. Y algo que quiero decirle ahora es cómo usted puede descubrir cuáles son los dones que Dios le ha dado. Es aquello que a usted le trae gozo, le apasiona, le trae alegría. Y a veces quizás usted siente cansancio, se siente que quizás ya no puede, pero dice: no, lo debo de hacer porque es mi Dios que me ha dado esto. Y usted lo hace y usted es efectivo porque a usted le agrada lo que hace para Dios. ¿Cuántas personas aquí en la iglesia tienen el don de ciencia, el don de sabiduría, el don de discernimiento, y los otros dones, los dones de servicio? Que hay personas aquí que yo las admiro, cómo sirven a Dios con gozo, con alegría, porque saben que lo hacen para el Rey de Reyes, para el Señor de los Señores. Pero dice la Biblia que a cada uno Dios le ha dado, Dios repartió, ya lo dio. ¿Cuáles son los que Dios le ha dado? Esa es cuestión que usted tiene que esmerarse, pedirle al Señor: Señor, ¿cuáles son los dones que tú me has dado, Señor? Quiero ejercerlos, quiero impartirlos para provecho de la iglesia, para bendición del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Dios mío, sé que tú has capacitado. Si Dios nos envió a una guerra, es porque Él nos dio ya las armas, nos dio las herramientas para hacer su obra. Bendito el Señor, porque Él es el dueño de todas las cosas. Aleluya. Y también dice que Él da sabiduría. Aleluya. Que el que está falto de esta sabiduría, que le pida al Señor, que Él le va a dar abundantemente, mucho más
de lo que pedimos. Aleluya. ¿Y dónde empieza todo? Con el temor al Señor, la santidad, la consagración, apartarse del pecado, de la contaminación de este mundo, para ser instrumento. Mire por qué Daniel tenía el don de ciencia, aleluya, el don de sabiduría, porque no se contaminó con el mundo, ni aún con la comida que era sacrificada a los ídolos allá en Babilonia. Él no se contaminó, y por eso Dios quiere utilizar vasos limpios, vasos santos. Alabado sea el Señor Jesucristo en esta noche. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Aleluya. En esta noche queremos orar. Quizás usted está en la iglesia y dice: ¿cuál es el don que Dios me ha dado? Aleluya. ¿Cuál es el don? Quiero descubrirlo. Si quiere usted venir aquí al altar y usted le está pidiendo al Señor: Señor, quiero servirte. Usted no puede servir a Dios sin saber qué es lo que Dios le ha dado a usted. Vengamos hoy aquí al altar y decirle: Señor, dame sabiduría, dame discernimiento. ¿Cuántas veces quizás hemos sido engañados? Porque primero desconocemos la palabra y no le hemos pedido al Señor esos dones, esos talentos que Dios da para sus hijos, que somos nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, aquí hay hombres y mujeres, Dios mío, dispuestos, Señor, para servirte, para adorarte. Dios mío, has dotado, Dios mío, de talentos, de dones, de habilidades a tu pueblo, a tu iglesia, para que hagamos esta obra, Señor. Gracias por todo lo que usted hace aquí con estos, Dios mío, con este pueblo que usted ha comprado a precio de su sangre y ha llenado, Dios, de sabiduría. Es por eso que podemos hacer esta obra, Señor. Somos un cuerpo aquí. Aleluya. Todos nos necesitamos el uno al otro. Oh, nada, la mano no le puede decir al ojo: porque no soy ojo, no pertenezco al cuerpo. Todos somos un cuerpo. Y qué lindo es ver al cuerpo de Cristo obrando, trabajando, unidos en esta obra. Aleluya, porque esta obra es del Señor, es del Rey de Reyes, del Señor de los Señores. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dones? ¿Cómo usted va a saber si tiene el don de sanidad si no ora por los enfermos? ¿Cómo usted va a saber que tiene la palabra de sabiduría? Aleluya, si no entramos en la intimidad con Dios a preguntarle: Señor, revélame. Dios lo hará, porque el Señor sabe que estamos viviendo tiempos finales. Y en este tiempo del fin, hermano, estos dones de revelación son tan necesarios en el tiempo del fin, porque el Señor dijo que se iban a amontonar maestros, falsa doctrina, doctrinas de demonios. Aleluya, Padre, capacita, Dios mío, a tu iglesia, que somos nosotros, con esos dones, Dios mío, de los cuales habló mi hermano en esta hora, basado en tu palabra. Los dones de revelación, palabra de sabiduría, de ciencia y discernimiento del Espíritu, es lo que necesitamos ahora, porque el diablo ha salido sabiendo que le queda corto tiempo para engañar a la mayor parte de cristianos que pueda. Pero, Señor, si tenemos esos dones, el enemigo no podrá, aleluya, porque tú con tu Espíritu Santo es que capacitas a tu pueblo, Dios mío, para no caer en las redes del enemigo. Padre, gracias en esta noche en el nombre de Jesús. Pero también vamos a orar por las necesidades, por milagros aquí en esta noche. Que Dios puede obrar milagros de sanidad. Cuántas enfermedades agobian su vida y la mía, pero hoy le pedimos a Dios que Dios tenga misericordia de nosotros. Y mientras usted pasa, quizás quiere pasar al altar a pedirle a Dios por esa necesidad que usted tiene. Vamos a orar también por la petición de que el hermano Juan Gómez, que está hospitalizado, vamos a orar por él, por problemas en los riñones, por su recuperación. Aleluya. La recuperación en su vista. Oramos por esta persona, por Juan Gómez, que está hospitalizado con esos problemas en los riñones, Dios mío, y problemas también en la vista. Oramos para que usted, mi Dios, obre un milagro poderoso en su vida. En esta noche también queremos orar por hermana María
Requena, allá en Quechumal, México, en Quintana Roo. Mi hermana siempre mira los cultos y ya también ella envió una ofrenda para el templo. Dios la bendiga desde allá de Quintana